Soy Adriana Miseli y les doy la bienvenida a esta formación de materiales de bajo impacto. El reciclado para mí es el futuro, o sea, realmente el bajo impacto se va a dar cuando los residuos se vuelquen masivamente a ser usados como recursos. ¿Por qué? Porque usamos, ¿se acuerdan las tres patas del bajo impacto? Usamos menos recursos, utilizamos toda esa energía primaria que se usó para sacar el recurso, toda la energía que tiene el material aplicada en sus sucesivas transformaciones. Entonces todo eso, si se recicla, se vuelve a utilizar, no se pierde, porque cada vez hay que usar menos energía y al usar menos energía se produce menos contaminación. Entonces para mí sería lo ideal, pero bueno, por ahora lo que se hace son algunas cosas de la vertiente formal y algunas otras de investigación. Los residuos vienen de los residuos sólidos urbanos, que son los desechos residenciales, de los residuos de la edificación y de la demolición, RCD, y de barros peligrosos, o bueno, eso es como otro tema, ¿no? Pero básicamente son RSU, RCD, que son residuos orgánicos, papel, plástico, vidrio, fibras textiles. Hay tres acciones básicas para poder reciclar esos residuos sólidos urbanos o de construcción. Uno es el reciclado. El reciclado significa, a través de la trituración o de la fusión, volver el plástico o el papel o lo que fuera a su estado original para después ser transformado en otra cosa. También por trituración, cuando se hace un proceso de reciclado se usa energía, porque si tenemos que fusionar una cantidad de plástico para volverlo a ser plástico o fusionar una cantidad de aluminio para volverlo a ser aluminio, se usa energía. En cambio, en el reuso vendría a ser un elemento que fue creado para hacer botella, por ejemplo, y lo transforma en una parte vidriada de un muro. Cambio de uso. El reuso es eso, cambio de uso. No se transforma el material, no se transforma en el mismo material. Es el mismo elemento, pero que cambia de uso nada más. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque lo único que hay que hacer ahí es un traslado. Entonces dependerá de cuánto, si yo hago un container que lo tengo en el puerto de Buenos Aires, me lo llevo a Córdoba y lo hago casa, está bien, es una buena estrategia de reuso, pero ¿qué pasa? Tengo una gran cantidad de traslado. O sea, eso es lo que hay que ver. En el reuso básicamente lo que cuenta es el traslado. Hay veces que las cubiertas de autos se usan como muro de contención, los pallets se usan para hacer paredes, bueno, ustedes ya deben tener visto ese tipo de cosas, pero lo importante es que sepan que esa es una técnica de reciclado, que es el reuso, que se usa cero recurso natural y cero energía, salvo lo que se cuantifica es la energía del transporte. Y el reciclado de residuos de demolición y construcción tenemos básicamente a través de procesos de una ventana y la uso como ventana. Sería la misma estrategia que el reuso en cuanto a que lo que mido es el transporte, pero no la reuso, la pongo como ventana. Puertas antiguas, ventanas antiguas. Después están también en residuos de la construcción, está todo lo que se desarma, por ejemplo, estructuras metálicas o también estructuras de hormigón, que a veces son, por eso una estrategia de sustentable es hacer estructuras de hormigón también desarmables, conformadas, pretensadas, para que se puedan desarmar y usar partes de esa estructura, ¿no? Tampoco se usa recurso. Se usa mucho suelo, mucho lugar para estoquear ese tipo de cosas. Y finalmente, dentro de lo que es el reciclado de los residuos de construcción está el triturado, o sea, todo lo que salen de escombros que se trituran y se vuelven como para hacer contrapisos y demás, ¿no? En vez de usar piedra. Como ven, la primera estrategia o la primera técnica, que es el reciclado, de transformar ese objeto en su mismo material, ese es el que más consumo de energía tiene. En todos los casos, el recurso natural no se consume, eso es muy importante. En el primer caso, para fusionar o triturar, se usa energía. En el segundo caso del reuso, no se usa recurso y prácticamente no se usa energía. Lo que hay que tener en cuenta acá, que lo que sí contamina mucho pues, son grandes piezas, necesita mucho terreno, mucha contaminación de los suelos para stock. O sea que no usamos recursos, pero estamos estoqueando todo este tipo de elementos. Bueno, básicamente eso es el kit, digamos, de cómo
hacer determinadas técnicas para poder volver a usarlo como recurso. Vamos a ver algunos materiales que usaron residuos. Tetra Pak, que se hace con el envase de la industria gastronómica, vinos, leche, tomates y demás, que es un envase maravilloso, que a mí me da lástima tirarlo porque tiene film, tiene aluminio y tiene papel. Entonces, Tetra Pak, que se llama placa T-Plac, empezó a hacer este tipo de reciclado de su placa, de su envase, para hacer una ayuda social, responsabilidad social de la empresa. Y después se le transformó en un producto de la empresa porque dio muchos resultados. Es una placa excelente, es un aglomerado hidrófugo maravilloso, y se hace a través de la trituración del envase y por calor se derrite el film y se adosan, se amalgama, digamos, el papel y el aluminio. El aluminio le da eh, estructura, el polietileno le da la fusión y el papel le da cuerpo, digamos, ¿no? Esta placa se usa para todo eso y además se usa para jardines verticales. La parte de atrás de los jardines verticales tienen bastante esta placa de placa. Pero acá se ve claramente el problema que tiene este tipo de productos nuevos, que es la comercialización. Entonces, ¿cómo se comercializa una industria de envase? ¿Cómo comercializa estas placas? Ahora ya está apareciendo el mundo seco, en todo lo que venden Durlock, pero hasta ahora no se conseguían empilar, y si querías hacer un jardín vertical, usabas una placa y supuestamente tenías que comprar 20 placas. Bueno, como que no era, la logística era muy complicada, pero es muy buena placa. Después está este piso, que es el deck de reciclado de bolsa de polietileno, serrín, fibras de madera de descarte. Este es mucho más bueno, es mucho mejor que el de PVC de plástico, porque este sí viene en el reciclado, se llama EMP y está muy bueno y da como textura madera, es muy lindo. Bueno, acá vemos un caso del reuso, ¿no? Como elementos que fueron pensados para un uso pasan a otro uso. Containers, botellitas, latitas y demás. Esta es una barra que yo hice para un complejo gastronómico de San Rafael Mendoza, que hice, bueno, todo el edificio, pero la barra no quería, la barra es así, acá es un restaurante de 1000 metros, que hacen comida y delivery, bueno, panadería, recepción, delivery, bombonería, helados, tortas bajo cero, y bueno, y todo esto es la fabricación. Esta barra, con lo cual tiene algo de 10 metros por 30, una cosa así, y no quería que fuera una barra de despareja, porque como tiene muchas funciones, las barras es como que los muebles son todos acoplados y uno es alto, uno es bajo, y quería que fuera una cosa más tipo jumbo, todo corrido. Por un lado eso, por otro lado no quería caer en el mármol, y bueno, pensando, quería que tuviera un dibujo, porque los clientes estos eran súper sustentables, ellos me buscaron a mí, o sea que sinceramente les interesaba que el edificio sea sustentable y sus productos y su empresa y todo, ¿no? El dibujo era como una marca, el código de barras que se iba haciendo cada vez más orgánico. Ese era el mensaje. Entonces digo yo, ¿cómo hago eso? Y pensando, se me ocurrió hacerlo con Benecita. Hicimos unos moldes donde colábamos el hormigón. Por San Rafael Mendoza, que hay mucho desecho de hormigón porque es antisísmico, entonces hay muchas columnas y bueno, mucho desecho de hormigón que queda adherido a las hormigoneras. Cuando lavaban ese hormigón, nos propusimos que ya tener los moldes, tener el dibujo, y mientras iba saliendo ese hormigón, colar esos moldes para hacer esto, ¿no? En este caso era 40 por 40. Y este dibujo, también había una artista plástica que trabajaba sus cuadros y sus murales con Benecita, y con el scrap de una fábrica de Benecita que había ahí. Así que bueno, justo combinó y quedó hermosa. Y después hicimos toda una línea, y de ahí para arriba que pasara lo que pasara, pero esto le da fuerza, cosa de que todo lo que pasa arriba pasa como no demasiado llamativo. Y bueno, después estas eran heladeras, y estas no son heladeras, pero se les consiguió los mismos vidrios de arriba, ¿no? Como si la clienta le pidió como si se le hubieran roto estos dos vidrios, entonces después el carpintero solo le hizo como una adaptación para esos vidrios. Entonces quedó todo muy parejo,
Acá estos eran los dibujos que me iban mandando. Esto vendría a ser el diagrama de barras que se va haciendo orgánico, que muestra la parra de San Rafael Mendoza y la marca argentina, terminando con la marca argentina. ¿Sí? Mucho criterio plástico la artista, ¿no? Así que mejoró mucho la idea que tenía y me encantó, ¿ves? Y después en estas partes eran cuadraditos y en estas partes eran alargados. Entonces, bueno, se recibía esto en obra, se ponía y se colaba el hormigón y entonces quedaron esos moldes de hormigón y esos dibujos de scrap de Venecita. Así que quedó muy bueno y no se gastó mármol, se aprovecharon los desechos y la verdad que me encantó cómo quedó. ¿Ves? Y acá arriba van pasando ese tipo de cuestiones, pero ya esto le da toda una línea. Y de paso se comunica el mensaje, que me gustaba comunicarlo porque la realidad es que son re sustentables y son seres sustentables, viven así. Su empresa también la manejan bien. Ahí se tiene muchísimo bidón de plástico porque tiene todos los cloros y demás. Entonces tiene un convenio con empresas recicladoras de plástico que les llevan todos los bidones y les devuelve este material, que son listones como imitando la madera. Es hermoso cómo lograron la textura. El diseño es medio rusticón, pero lo que me encanta es cómo sacaron la placa, la textura, todo, que se puede dar. O sea, esto es los espesores, esta imagen es la que me encanta. Después hacen de todo, hacen cestos, hacen todo, o sea, con los sobrantes de bidones. Como vimos hasta acá, al incorporar los residuos a la fabricación de materiales y también elementos, se puede bajar el impacto que los mismos generan en la naturaleza. Se consume menos recursos, se consume menos energía, se aprovecha la primaria y con lo cual se genera menos contaminación. Bueno, esto es una motivación a ir por este camino.